entre otros. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía en 1969. Ha sido presidente de la Academia Peruana de la Lengua y decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un aplauso, por favor. Buenas noches, Camilo Fernández, Alejandro Banfino, Elenco Vega. Buenas noches a todos. Este homenaje por Río Amazonas empezó en un pequeño punto en los patios de la Universidad de San Marcos, en unas ligeras conversaciones, y poco a poco fue tomando cuerpo hasta hacer esta impresionante presencia de tantas personas que vienen de diferentes lugares, que conocen a Camilo como autor, como amigo, como profesor, como pariente. Yo pensaba solamente hablar, pero he pensado que es mejor que escribiera, y la verdad que me preparaba, he tenido durante varios días los 16 libros de Camilo asediándome, pero al final pensé que era mejor que hablase con el corazón, que es lo que me gusta. Queridos amigos, nos reunimos esta noche para saludar a Camilo Fernández Cosman y rendirle homenaje múltiple, precisamente el día de su natalicio, por su fecunda labor intelectual a lo largo de 25 años de vida académica y creadora. Quienes en esta ocasión lo acompañamos somos sus antiguos profesores, como en mi caso, sus colegas, maestros de varias universidades, sus alumnos y de forma especial sus familiares, orgullosos de tener entre ellos una persona tan sagrada. No es habitual lo que ocurre hoy, tiene los perfiles de lo insólito. Acostumbrados como estamos en un país de frágil memoria a preparar ceremonias póstumas que solo son antítesis de lo vivido definitivo. Este homenaje se hace en la mitad del camino de la vida. Significa un balance intelectual y afectivo que, aunque parezca insólito, genera en un hombre que ha dado tantos y tan magníficos frutos, mayores obligaciones con la sociedad académica que hoy le distingue, porque las obras de los mejores, como lo dijo Cervantes, son observadas prolijamente y con mayor cuidado. Conocí a Camilo de manera insólita en un club de ajedrez, lugar que me era muy conocido, pues practiqué el juego ciencia durante varios años de mi vida. Acompañaba a su padre, que era profesor y que esta noche está aquí también presente. Y como es habitual en ese sitio, propicio para los tímidos, apenas hablaba con otros reventistas. Rubén Hine, ajedrecista notable y psiquiatra norteamericano, ha escrito sobre una enfermedad llamada silotismo, atracción por la madera, que tiene como característica que los pacientes se reúnen de dos en dos o en grupos y que permanecen durante horas sentados frente a frente, moviendo de rato en rato unas fichas en un tablero sin proferir palabras o diciendo alguna de cuando en cuando. La enfermedad, dice, se vuelve más compleja cuando los pacientes acuden a lo que llaman clubes, que son una especie de sanatorios en contrario, y francamente casi incurable cuando los pacientes participan en lo que llaman torneos, que son adictivos y causan serios trastornos que modifican para siempre la vida de los enfermos. El silotismo termina alejando a los varones de sus objetivos naturales, el vino y la mujer. Eso dice Frank. Esto último ha dejado de ser cierto, pues ahora varones y mujeres alternan en el reino de Kaisa, que así se llama la diosa mítica del ajedrez, con naturalidad. Y el fenómeno más notable que ha ocurrido en el ajedrez en los últimos 50 años es la irrupción de las mujeres en las competencias de primer nivel. Cuando Camilo apareció en el Club de Ajedrez de Lima, venerable institución fundada en 1874, vaya y pase, era solo un niño que acompañaba a su padre. Pero cuando participó en uno de los torneos, y eso ocurrió en el Club San Isidro, tiempo más tarde, la figura de José Raúl Capablanca en San Sebastián 1912 pasó por las mentes de los mayores. En esa ocasión, los ajedrecistas fogueados Nilsowitz, Bernstein, pusieron reparos a la participación del niño en una competencia de mayores, pero no hubo forma. Capablanca tenía los pergaminos para hacerlo y ganó el torneo. Es incómodo, por decirlo menos,
tener 30 años y jugar con un niño de 12 en un torneo. Sobre el tablero no valen los triunfos internacionales o nacionales. No se juega poniendo nuestro currículum ajedrecístico. Se trata de una nueva partida y en cada niño puede haber un potencial campeón. Solo para culminar este introito, puedo terminar diciendo que salvé la vida y pude hacer tablas con ese infante. Pero en mí se generó una dosis de confianza en ese ajedrecista, con la audacia que se nos atribuye a los poetas de vaticinar el porvenir. Pensé, y me acuerdo con mucha nitidez, que un niño con tanto aplomo, con seguridad, sagacidad, estaba llamado a obtener logros en cualquier empresa de la vida. Y así ha ocurrido en el campo de la literatura. Pasaron varios años y un día apareció Camilo en San Marcos. Y por supuesto, lo visualicé. Aquí voy a decir cosas insólitas. Amable como casi todos los ajedrecistas, inteligente, astuto. Damas y caballeros, los ajedrecistas son astutos y algunos los confunden con tontos. Son calculadores, estrategas y tácticos como los militares y soñadores como los artistas. Y ese es el cuadro que vengo a trazar en apretadas líneas, el de un intelectual de éxito que sigue en su vida y en su obra los caminos que ofrece el ajedrez a quienes tienen la fortuna de conocerlo. Kasparov ha escrito un libro que se llama Cómo la vida imita al ajedrez. Un ajedrecista tiene planes, estrategias, tácticas. Siempre piensa en lo que va a hacer y qué va a hacer otro para impedirlo. Ocurre que la palabra cálculo está desprestigiada, pero para un ajedrecista la palabra cálculo es hermana gemela de aquella otra que parece su antagonista, espontaneidad. El ajedrecista es espontáneo dentro de un plan general trazado siempre con anterioridad. En el campo literario, respecto a las personas de su generación, y aún mirando a las anteriores, Camilo Fernández Cosman es el que ha publicado más libros, ha obtenido más distinciones, ha ascendido más rápido y es el miembro más joven de la muy longeva Academia Peruana de la Lengua, que ha manifestado, por razones dignas de investigar, una sutil pero efectiva resistencia a la aceptación de los jóvenes como miembros del número. En una ocasión, cuando se postulaba Camilo Fernández como miembro de la institución y había que llevarlo a una votación, alguien me dijo: ¿quién es Fernández? En mi calidad de presidente, lo llamé al candidato y le dije: llévale a tal persona tus libros, que en ese momento eran 8. Justo es decir que quien no lo conocía me llamó después y me dijo: Fernández tiene todos los méritos académicos, merece ser elegido. Y hay que recordar que se necesitan muchos votos para ingresar, los 2/3 del total, más que para presidente de la República. Siendo alumno en San Marcos, Camilo Fernández alcanzó a conocer y a tratar a algunos de los maestros de fuste que todavía estaban en el claustro, como Antonio Cornejo Polar, a quien se ha citado aquí, Washington Delgado Rivera Martínez, Jorge Puccinelli, José Antonio Bravo. Y pudo empezar a percibir a la universidad como una casa de saber donde conviven 3 generaciones al mismo tiempo, que viene del pasado y que se interna en el porvenir, siempre en búsqueda de nuevos horizontes. El clima de toda la década del 80 fue sombrío para la universidad y para el país entero. Poco a poco nos fuimos acostumbrando a vivir en la zozobra y a sobrevivir en medio del terror y la contrainsurgencia. Recuerdo con nitidez una carátula de Le Monde, el diario francés, que decía: Alan García sentado en un volcán. Esa poderosa imagen resume la época, solo que los armatinos estábamos dentro del volcán. ¿Y de qué modo? Lo asombroso es cómo dentro de un clima verdaderamente adverso para el estudio y el sosiego, Camilo Fernández y otros contemporáneos suyos pudieron alcanzar niveles de excelencia en circunstancias tan negativas. La única explicación posible es la buena manera que traían y el espíritu antiguo de San Marcos que anidaba en profesores y alumnos, así como cuando cayó el Imperio Romano, su cultura permaneció en el latín que se hablaba y que estaba escrito en los documentos que se guardaban en los monasterios. Y de la misma manera que en la Edad Media, a una edad oscura, sucedió otra brillante que
que tiene que ver con el surgimiento de los idiomas romances y con la creación de una nueva, prodigiosa literatura, fueron los jóvenes los protagonistas de los cambios que sucedieron en la universidad, en nuestra especialidad, que aparentemente, como otras áreas, sufrió con el retiro o el fallecimiento de muchos destacados maestros. Y podemos decir, a la luz de las realidades de hoy, que en estos últimos 20 años, a pesar de las nuevas vicisitudes que asolaron la universidad, como la disputa oscura por el poder central dentro del claustro, literatura en particular y la Facultad de Letras en general han pasado la prueba, se han renovado sin grandes traumas y continúan una trayectoria que sigue siendo la mejor del país. Y en el centro de todas estas acciones, con sus clases y sobre todo con sus libros, está Camilo Fernández Cosmas, que en estos años difíciles, junto a la profesora Ana María García, ha formado su propia familia, ha tenido sus hijos y se ha convertido también en un padre ejemplar. Camilo Fernández, desde 1990 hasta 2014, ha publicado 16 libros originales, uno de poesía y 15 de crítica literaria. Ha traducido 4 libros de francés y ha obtenido unos 20 premios en concursos del más alto nivel. Ha presentado ponencias en numerosos congresos internacionales y es invitado frecuentemente a nuevos eventos en otros países. Nada de esto es azar, es el fruto de la inteligencia y del trabajo. En cierto sentido, y esto lo digo por primera vez, escúchenme mi reiteración ajedrecística, pero eso fue lo primero que nos unió, lo veo parecido a Samuel Reshevsky, un niño genio ajedrecista judío polaco que adoptó la nacionalidad norteamericana. Teniendo muy poca edad, en Polonia, lo llevaron a jugar ajedrez con un hombre muy rico, al que llamábamos Scholz, y que le dijo: ¿sabes con quién vas a jugar? Soy Scholz, el hombre más rico de Polonia. Y entonces el pequeño Samuel le respondió: en ajedrez, yo soy Scholz. Cuando se le ve a lo lejos, lento, presuroso, a Camilo Fernández caminando por los pasillos de la universidad, se puede observar que ese hombre, parecido a tantos otros, de modales reposados, lleva sobre sus hombros una cabeza literaria, un modo de pensar la realidad desde la literatura, por la literatura, para la literatura, y que su dedicación y sus logros son en verdad asombrosos. Peruanos como él en otros países serían millonarios, pero aquí les toca correr de una universidad a otra, fatigarse en 1000 tareas, llegar a casa tarde, robar tiempo al sueño para escribir libros y libros sin cansarse. Poniendo en práctica modestamente el método sistémico que se usa en psiquiatría, podemos decir que basta repasar los nombres de los autores que aparecen mencionados en los títulos de los libros que publica para poder señalar las características de la familia literaria a la que como crítico se escribe Camilo. ¿Cuál es la manera como se acerca a los textos? ¿Qué es lo que quiere cuando escribe? Cada título de Camilo es como un lema de sus preferencias personales, y sus preferencias, tratando solo del Perú, son la mejor línea de la poesía peruana contemporánea, aquella que va de César Vallejo a Watanabe, pasando por Eguren, Moro, Pesvale, Blanca Varela, Eyerson, Delgado, Romualdo, Ilustrosa, Sidney. Convertido en el crítico que más aportes ha hecho al estudio de la poesía peruana en los últimos años, Camilo Fernández es quien mejor ha resuelto el viejo problema de para quien escribe crítica, de cómo hacerla precisa, porosa a los aportes teóricos de las últimas décadas y al mismo tiempo útil para el lector de todos los días. Ya en los años 40 del pasado siglo, un profesor que iba a ser un gran poeta, el chileno Gonzalo Rojas, escribió un poema, La lepra, que denuncia a esa crítica que disecciona la obra literaria como una res en el matadero. Y años más tarde, en 1964, en su libro de poemas más famoso, Contra la muerte, hace el elogio vivo de la poesía de César Vallejo, y al mismo tiempo vuelve a arremeter contra los letrados que lo manchan todo con su baba metafísica. Si se trae a colación este magnífico ejemplo, es porque justamente en el Perú un autor, Camilo Fernández, de cuyos pergaminos académicos nadie puede dudar,
es el que encabeza la vuelta al crítico a la mesa del lector. Si no quiere estar condenado